Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Josué Israel Abnillo Moreno, de la carrera de Ingeniería Electrónica y Sistemas de la materia de Cálculo 1. Bueno, mi proyecto consiste o titula La Gota, que consiste en plantear diferentes escenarios para calcular el consumo de agua. Para este hemos recopilado datos específicos que al modificarlos o al hacer una variación en ellos se puede obtener diferentes resultados, como un escenario ya diferente al actual o al que es aparentemente en la actualidad. Podemos modificar algunos de esos datos y obtener algunos escenarios alternos que podrían ocurrir o que se podría calcular. Los datos específicos que vamos a usar son la población sin agua, el agua extraída sin habitantes, el agua utilizable, el agua para agricultura, el agua para industria y por último el agua para el consumo humano. Podríamos alterar cualquiera de estos datos para así formular un posible escenario. Yo en esta oportunidad he seleccionado 3 escenarios donde modifico que el agua extraída, también el escenario 2, la población que aumenta o disminuye, y el escenario 3, que es alterar la distribución de los recursos después del procesar el agua extraída. Esos son los 3 escenarios que he planteado. En nuestro primer escenario vamos a modificar lo que es el agua extraída. Para ello también tenemos que saber que según la Organización Mundial de la Salud, el consumo apropiado de agua sería de 50 litros por habitantes al día. Entonces vamos a modificar lo que es el agua extraída para ver de a cuántos litros nos tocaría a cada habitante si es que el agua extraída se disminuye o aumenta. En esta oportunidad vamos a aumentar de 1600 litros por habitantes al día a 2000 litros por habitantes al día. Para ello vamos a usar una función lineal, la cual es f de x 1 sobre 20 de x. ¿Por qué es 1 sobre 20? Porque es el resultado de después de reducir todos los demás factores que hacen para que el consumo humano es 1 sobre 10. Entonces el agua utilizable es un medio de la extraída, entonces este se convierte en 1 sobre 20. Ese sería el agua que de la extraída se convierte en agua utilizable para el humano. En este primer escenario tendremos lo que son 2000 litros por habitantes al día. Lo que habitualmente es 1600 hemos aumentado a 2000 litros por habitantes al día. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, como el del agua extraída no se utiliza el 100%, solamente el 50%, el otro 50% no se usa o se vuelve al suelo, se evapora y entre otros factores. Y este 50% no es el total que se utiliza para el consumo humano, solamente el 10%. Entonces, haciendo fórmulas algebraicas, llegamos a la conclusión que 1 sobre 20 de x o 1 sobre 20 solamente se utiliza del agua extraída. Conociendo estos factores, entonces podemos deducir que nuestra función lineal va a ser 1 sobre función de x 1 sobre 20 de x. Al reemplazar el 2000 en nuestra función, nos da un resultado de 1 sobre 20 por 2000, que sería 100. Y el consumo adecuado es de 50 litros por habitantes al día. 100 es el 50% más, o sea que es una cantidad adecuada para el consumo humano. Se podría decir que si se extrae 2000 litros de agua, sí abastecería para el consumo humano, que son solamente 50 litros, y en esta oportunidad tenemos 100 litros. En el siguiente ejemplo tendremos lo que es el agua extraída actualmente, que es de 1600 litros por habitantes al día. Usando la función que usamos para el primer ejemplo, vamos a tener 1 sobre 20 sobre x, que al reemplazar x vamos a reemplazar x por 1600
y esos 1600 lo vamos a multiplicar por 1 sobre 20, que daría un total de 80 litros por habitantes al día, que igual cumple con la condición que era de 50 litros al día. Entonces 1600 sí también cumple con la condición que es de los 50 litros al día, que es del consumo humano. Después tenemos un tercer ejemplo que es del agua extraída. Si en un caso solamente se extrayera 1000 litros por habitantes al día, entonces al sustituir el 1000 en la variable x, tendríamos 1 sobre 20 por 1000, que sería esto equivalente a 50 litros por habitante. Entonces esto estaría al tope de lo que es este ejemplo, o esta que es del consumo humano, 50 litros al día, y nuestra fórmula de 1000 litros extraídos daría a cabalidad los 50 litros al día. En otras fórmulas, por ejemplo, en menos de 1000, eso entonces no cumpliría con nuestras expectativas o nuestra condición, que es un resultado de mayor o igual a 50 litros al día. Entonces, si se extrae menos de 1000 litros al día, no cumpliría con la condición de lo que necesita el ser humano, de 50 litros al día extraer o consumir. En nuestro segundo escenario tenemos la alteración de la población. Si la población aumenta o crece o decrece, para la cual usamos la fórmula que es del agua total que se consume por día, que es de 12.480 billones de litros. Esta cantidad lo dividimos entre x, que sería nuestra variable que podemos reemplazar de acuerdo a la cantidad de habitantes que suponemos que vamos a utilizar en esta fórmula. Como es una ecuación o una función que es irracional, el resultado va a ser diferente de 0, entonces el resultado no puede ser 0. El resultado de esta división no puede ser 0, entonces esta es una de las condiciones que se cumple en este tipo de funciones o en este tipo de fórmulas. Para el siguiente escenario vamos a usar la fórmula, la que es función de x igual a 12.480 billones sobre x. El 12.480 billones de litros de agua es igual, se puede alterar, pero en esta ocasión solamente vamos a trabajar con el factor de x, que sería x sería la población y el agua es la cantidad de 12.480 billones de litros por habitante. Al hacer cálculos matemáticos, algebraicos, sustituimos lo que es el x solito por 20x, porque esto sale de la anterior fórmula, que era 1 sobre 20 sobre x, que es el agua que se usa actualmente para el consumo humano. Haciendo la simplificación de la fórmula obtendremos 624 sobre x, que al modificar x, que en esta oportunidad vamos a modificar x, vamos a obtener lo que es el agua que se consume si la población disminuye o decrece o crece. Como es también una ecuación o una función irracional, se la tiene que igualar x a 0, ya que está en el denominador. Al sustituir x, que sería la población mundial, de 7.8 a 10 billones de habitantes, se resolvería la ecuación o la función, que sería 624 sobre x. Ahora x vale 10, entonces se haría la resta o la división, que es el resultado de 62,4 litros por habitantes al día. Entonces, si la población aumenta a 10 millones, el consumo de agua, de estar de los 80 litros por día por habitantes al día, se reduciría a 62,4 litros por habitantes por día. Entonces, si calculamos con otra cantidad, si fuera 12 billones, 15 billones,
nos va a mostrar lo que es el resultado del consumo, que el consumo apropiado es de 50 litros por habitantes al día. Entonces, si alteramos la cantidad de habitantes, también esto afectaría el consumo, el consumo máximo que se puede tener, o el recurso, el agua que se es enviado para el consumo humano. En este tercer escenario, y es el último, vamos a alterar lo que es la distribución de los recursos de lo que es el agua. Vamos a usar la fórmula A más B más C, que es igual a X. La fórmula de estas tres variables son las indicaciones de la distribución del agua. En el A tenemos la agricultura, en el B tenemos la industria y en el C tenemos el agua para el consumo humano. Estas son las tres grandes distribuciones que se le hace al agua para lo que es la distribución. Entonces, si alteramos A, B y C, podemos obtener un resultado diferente a lo que estamos sacando, que era 1 sobre 20. Para la agricultura se utiliza el agua el 65%, que eso daría a 13 sobre 20. Para la industria el 25%, que es un cuarto, y para el consumo humano, que es un décimo o 1 sobre 10. Todo esto suma el 100% de lo que es el consumo o del agua extraída. Esa es la distribución del agua. Si alteramos uno de estos, de una de estas distribuciones del agua, podemos hacer diferentes fórmulas, como por ejemplo alterar el porcentaje del consumo de la agricultura, o si aumenta el porcentaje de la industria, disminuiría el consumo para el agua destinada para el consumo humano y también para la agricultura. Si disminuimos el agua para el consumo humano, podríamos alterar o modificar de cierta manera lo que es la distribución de los recursos. Entonces, sabemos que el consumo adecuado para el humano es de 50 litros al día por habitantes al día. Entonces, si modificamos una de estas tres variables que tendremos, podemos alterar drásticamente el agua que es destinada para el consumo humano, y a través de la fórmula que hemos dicho, que es A más B más C, que es igual a X, que X es el agua extraída. Por ejemplo, si del 10% que se usa para el consumo humano solamente se usara el 5%, entonces eso alteraría nuestra fórmula anterior, que era 1 sobre 20, porque el 5% llega a ser a 1 sobre 20. Entonces esto lo vamos a multiplicar, o lo vamos a multiplicar por un medio, que es 50% de 10 es 5%. Entonces 1 sobre 20 por un medio sería 1 sobre 40. Entonces esto podemos modificarlo en cualquiera de nuestras anteriores fórmulas que hemos hecho, en nuestras anteriores funciones. En vez de ponerle 1 sobre 20, vamos a poner 1 sobre 40. Si el agua que se distribuye para el consumo humano es 5%, también se puede modificar a otros valores como 10%, que es la actual, o 20%, 30%, o dependiendo. También podemos calcular lo que es el agua para las industrias y el agua para la agricultura. Eso sería todo mi proyecto, utilizando algunas de las fórmulas aprendidas en la clase, y también algunas fórmulas de anteriores materias, que es de introducción a la matemática, y he usado las funciones para calcular lo que es el consumo del agua, asumiendo los datos que he recopilado de fuentes del internet.